El increíble momento en que un niño de 10 años transforma la reunión con la madre sorda. En un pequeño barrio de una ciudad española, la historia de David es un laberinto de emociones y desafíos. A sus 10 años, este niño tímido carga una pesada mochila de inseguridades, reflexionando constantemente sobre el amor que siente por su madre, doña Elena, una mujer sorda a quien admira profundamente. Sin embargo, su timidez le ha impuesto un muro invisible, impidiéndole expresar lo que realmente siente. La necesidad de mostrarle su gratitud y aprecio por todo lo que ha hecho por él se convierte en una batalla interna que lo consume. Mientras hoy revisa los viejos cuadernos de su escuela, la idea de compartir su amor a través del arte surge como un rayo de luz inesperado. Ha encontrado un talento innato para el dibujo y con cada trazo siente que su corazón se abre un poco más. Estas ilustraciones no solo buscan honrar la valentía de su madre, sino que también se convierten en la manera de conectar con el mundo que lo rodea. Pero ante la inminente reunión en el colegio, una tormenta de ansiedad comienza a formarse en su pecho. El niño se pregunta, ¿seré capaz de transmitir todo lo que ella significa para mí? ¿Podrán mis dibujos hacer justicia a su sacrificio? A medida que su maestro lo guía en el proceso creativo, David experimenta un torbellino de sentimientos contradictorios. Por un lado, siente la urgencia de que su madre reconozca el esfuerzo y cariño que ha volcado en sus ilustraciones. Por otro lado, el temor lo paraliza. El miedo a no lograr captar la esencia de doña Elena lo consume. En su mente, gestos amorosos e interacciones silenciosas se mezclan en un mar de recuerdos. Cada recuerdo es un testamento del profundo vínculo que comparten, pero también un recordatorio de su incapacidad para verbalizar esos sentimientos. La presión lo hace cuestionar su valor como artista y como hijo. David se sumerge en su propio océano de dudas, sintiendo cómo la respiración se vuelve irregular y los músculos se tensan. La posibilidad de fallar lo aterra. ¿Qué pasará si no logro que la gente vea la fuerza y belleza de mi madre? La voz de su maestro resuena en su mente, alentándolo a no dejarse vencer por el miedo, pero la lucha interna se vuelve cada vez más intensa. Sin embargo, el dilema más profundo se anida en su corazón. ¿Qué es más importante, el reconocimiento de sus compañeros o el amor sincero y auténtico que siente por doña Elena? El día de la reunión se aproxima, trayendo consigo una parálisis que crispaba sus nervios. La sala del colegio, llena de risas y aplausos, se convierte en un escenario donde el peso de sus propias expectativas se hace cada vez más aplastante. La mirada de doña Elena, llena de orgullo, se clava en su piel. El peso de su expectación lo ciega momentáneamente. El murmullo de la multitud se convierte en un eco distante. Cada paso hacia el frente se siente como si fuera un viaje hacia lo desconocido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los latidos suenan en sus oídos mientras el momento crucial se aproxima. Atravesar el umbral de su timidez parece un desafío titánico. La tensión lo envuelve como una straitjacket, dejándolo en un limbo de emoción y miedo. En su mente, la pregunta se repite como un mantra. ¿Lograré ser valiente? ¿Podré mostrarle al mundo la grandeza de mi madre a través de mis dibujos? La sala se siente cada vez más pequeña, y la mirada investigadora del público lo obliga a confrontar su verdad más profunda. Y cuando sus ojos se encuentran con los de doña Elena, una oleada de preguntas inunda su ser. ¿Será suficiente? La respuesta queda en la penumbra, intensificando el clima de expectativa hasta el último segundo, dejando la sala en un silencioso suspense, preguntándose si David se atreverá a abrir su corazón. La mirada intensa de doña Elena lo atraviesa, y en ese instante todo el caos en su interior parece calmarse. David siente que el aire, densamente cargado de temor, se aligera un poco. Esa conexión, ese amor que siempre ha estado presente a través de los gestos y silencios, ahora se transforma en su motor.
Sin ser consciente de cómo, se da cuenta de que su arte no necesita ser perfecto, solo necesita ser genuino. Los murmullos del público se desvanecen mientras se aferra a su carpeta de dibujos, sintiendo que en su interior una chispa de determinación comienza a encenderse. Se le ocurre una idea. En lugar de tratar de capturar cada rasgo de su madre, debe enfocarse en representar lo que ella simboliza para él. La vulnerabilidad se convierte en su aliada. Con cada pensamiento, la presión va cediendo y su mente empieza a visualizar los colores y formas que puede usar. El primer dibujo que presenta es una representación sencilla pero significativa del primer hogar que compartieron. Con tonos cálidos, refleja el calor que siempre sintió al llegar a casa. Mientras los espectadores observan, ve cómo algunos rostros se iluminan con curiosidad y emoción. David siente que poco a poco la tensión empieza a liberarse de su cuerpo, aportando un sentido de ligereza. Este pequeño triunfo se convierte en un cimiento en el que construir su valentía. Pasa al siguiente dibujo, un momento que había compartido con su madre durante una tarde de lluvia, sentados uno al lado del otro, el mundo exterior cubierto de tormenta, y ellos dentro, con un té caliente. En su mente, el enunciado que quiere transmitir no es tanto la imagen en sí, sino el sentimiento de pertenencia y calma que doña Elena le ofrecía, incluso en los días más oscuros. Las manos del público se mueven en un murmullo, y David se da cuenta de que está capturando su atención por algo más que el talento. Está conectando emocionalmente. Por primera vez, está empezando a creer que su arte puede ser un puente entre su silencio y la voz que nunca pudo encontrar. La energía en la sala cambia, y siente que los presentes responden a su esencia más que a su timidez. Con el tercer dibujo, presentando a su madre rodeada de flores, la imagen se transforma en un homenaje a su fortaleza y belleza. A medida que termina de hablar, David siente un nudo en la garganta, pero esta vez es de emoción pura, un eco de conexión, no de miedo. La ovación que recibe, aunque efímera, se siente más que suficiente. Sin embargo, en el fondo, el caos de la incertidumbre aún persiste. Es consciente de que este evento es solo una de tantas etapas en su viaje. Mientras se siente en la calma posterior a la tormenta, reflexiona sobre lo que se avecina. Sin quererlo, ha provocado sus propias dudas. ¿Podrá sostener esta conexión? La profundidad de sus sentimientos por doña Elena no pueden traducirse solo en dibujos. Y en su corazón, una pregunta fluctúa, casi imperceptible, pero presente. ¿Tendrá el coraje necesario para seguir comunicándose más allá del arte? Este momento lo ha cambiado y se da cuenta de que cada trazo, cada palabra, cada emoción compartida lo lleva más cerca de despojarse de su timidez. Sin embargo, el camino por delante está lleno de retos y ahora se siente obligado a actuar con autenticidad y valentía. El eco de lo que ha logrado hoy resuena en él, pero también lo empuja en busca de algo más grande. ¿Y si pudiera llegar a comunicar su amor con palabras algún día? La lucha entre el silencio y la expresión aún no ha terminado. La cuestión está en el aire. ¿Cómo podrá integrar sus nuevos aprendizajes en su vida diaria? Es un misterio que David está ansioso por descubrir. El eco de la ovación aún resonaba en la mente de David, pero la satisfacción comenzaba a desvanecerse mientras se adentraba en sus pensamientos. En su interior, una nueva inquietud germinaba. ¿Cómo traducir ese momento efímero en un cambio duradero? La experiencia lo había empoderado, pero la perspectiva de integrar este nuevo sentido de comunicación en su vida cotidiana lo llenaba de incertidumbre. A medida que caminaba hacia casa, cada paso era un desafío. La imagen de su madre en casa, esperándolo con una sonrisa, lo impulsaba. Sin embargo, el silencio sobre el que había construido su vida lo acechaba. En su mente, un torbellino de emociones lo instaba a desafiar sus propios límites. Se dio cuenta de que había estado operando bajo la premisa de que las palabras eran impracticables. Ahora sabía que su arte podía abrir puertas,
Pero, ¿podía también abrirse él mismo a la verbalización? Para enfrentar este dilema, decidió que debía comenzar a practicar. La primera meta fue simple: hablar con doña Elena en su camino de regreso a casa. El pequeño trayecto que solía ser un viaje silencioso se convirtió en un laboratorio de experimentación verbal. Se obligó a verbalizar sus sentimientos y observaciones sobre los dibujos que había presentado. Sus palabras se entrelazaban con la emoción de cada trazo. Pensaba que, por primera vez, sus expresiones serían un eco de sus dibujos. «Hoy fue un buen día, mamá», lanzó David, tratando de articular lo que sentía. Doña Elena giró su rostro hacia él, su mirada iluminada por la curiosidad. Ella asintió, sus manos gesticulando en lenguaje de señas. «Sí, buen día, David. ¿Qué sentiste?» La genuina disposición de su madre a escucharlo me animó, lo instó a profundizar más. Sin embargo, la intimidad del momento también provocó dudas. El silencio que lo incomodaba tanto seguía presente, aún en la cercanía. Sentí que podía expresarme, como en los dibujos. Pero me cuesta usar palabras. David se detuvo, la angustia apoderándose de él. Miró a su madre, quien lo miraba con calma, intentando hacerle entender lo que no podía expresar exactamente. El nudo en su garganta se hizo palpable. Él había encontrado una forma de comunicarse a través de su arte, pero ahora se le presentaba una nueva barrera. «Las palabras sirven», afirmó doña Elena, con movimientos pausados, guiando las manos de su hijo hacia la expresión verbal de sus pensamientos. David sintió que debía hacer un esfuerzo. ¿Por qué había creído que el arte era el único vehículo de conexión? Pensó en las conversaciones que había evitado, en los momentos en que el miedo de no saber qué decir lo había llevado a encerrarse en su mundo creativo. Decidió que cada día, al regresar de la escuela, dedicaría unos minutos a expresar verbalmente lo que había sentido. Charlaría con su madre sobre sus dibujos. En cada encuentro, buscaría la forma de articular no solo sus emociones, sino también sus sueños y anhelos. Aquella noche, antes de dormir, se propuso trazar un nuevo camino en su vida. Ya no podía permitirse vivir atrapado en un silencio que había buscado erróneamente proteger. En su mente, la idea de comunicar sus pensamientos a través de la voz comenzaba a tomar forma, como un desenlace al que aspirar. La noche se hizo densa mientras pensaba en el objetivo que había trazado. La visión de su madre, escuchando, apoyándola, lo iluminaba. Sin embargo, a pesar de la nueva determinación, una preocupación latente le cruzó la mente. ¿Sería suficiente? ¿Podría sostener este esfuerzo mientras lidiaba con sus antiguos hábitos de evasión? El viaje aún parecía largo, pero por primera vez estaba dispuesto a dar, maduro a ese paso hacia la incertidumbre. El pulso de su corazón latía con fuerza ante la anticipación de lo que vendría. Pero en su interior resonaba otra inquietante pregunta. ¿Y si esa lucha ahora debía enfrentar no solo estaba en la palabra, sino en las interacciones del día a día? Con el aliento profundo de un nuevo propósito, David supo que lo que había comenzado como un simple dibujo estaba conduciéndolo hacia un territorio inexplorado, la expresión genuina del ser. ¿Podría transformar su valiente intento en una constante? La noche se cerró con una inquietante revelación. El verdadero desafío apenas comenzaba. Cada mañana se convirtió en un ritual elaborado. David se despertaba con la imagen de su madre sonriendo, como un faro de esperanza. En lugar de zambullirse en su mundo de dibujos, comenzaba sus días escribiendo en un cuaderno todas las palabras que deseaba usar. Aquella página en blanco se transformó en un espacio donde sus pensamientos podían fluir sin restricciones, donde cada letra lo acercaba más a la comunicación que tanto anhelaba. Mientras tanto, las interacciones con doña Elena se volvieron más coherentes. Conversaciones sencillas sobre el clima, sus dibujos y su día en la escuela empezaron a fluir. David se veía a sí mismo como un constructor de puentes. Cada palabra que lograba pronunciar era un ladrillo que retiraba el silencio que lo había oprimido. Entre risas y el lenguaje de señas, empezó a hilvanar la historia de su vida en voz alta. Sin embargo, no todo eran avances. En la escuela enfrentaba un horizonte lleno de incertidumbres. Había notado miradas curiosas, susurros entre sus compañeros y comentarios sobre su peculiaridad. Cada día, antes de entrar al aula, un nudo de miedo le atenazaba el estómago. La presión social era abrumadora y a menudo se preguntaba si su esfuerzo por vocalizar sus pensamientos solo lo estaba expuesto a más juicios. La verdad era que el proceso no era lineal.
Hubo días en que las palabras se le trababan en la garganta, se desdibujaban como los trazos de sus dibujos cuando se sentía inseguro. En uno de esos días tumultuosos, su profesor alzó la voz al leer un fragmento de un libro. En un arranque de valentía, levantó la mano y comenzó a comentar. Las palabras apenas fluyeron, los compañeros estaban atentos, pero su corazón latía desbocado. A veces, los personajes son como mis dibujos, tienen emociones que no se pueden ver, pero se sienten. Los murmullos de los compañeros se convirtieron en silencio. Fue un instante atrapado entre la aceptación y el miedo. Cuando su profesor sonrió y asintió, David sintió un eco en su interior. Había resonado, había comunicativo. Pero lo que no sabía era si sería suficiente para enfrentar aquellas sombras que lo acechaban cada vez que se expresaba. Por las noches, sus conversaciones con doña Elena se tornaban más profundas. Se sentaba a su lado mientras ella tejía y David compartía sus pequeños triunfos y fracasos. Las palabras que alguna vez se enredaban, ahora pulsaban. Con vida. Sin embargo, la lucha por verbalizar se mezclaba con el temor constante de ser incomprendido. Una tarde, mientras revisaban unas fotos familiares, su madre le hizo una pregunta que lo sorprendió. ¿Qué soñabas ser cuando eras más pequeño? La pregunta lo llevó a un lugar que pocas veces había visitado, sus aspiraciones. Quiero ser artista, respondió sin dudar. Se sintió ligero al verbalizarlo. Pero la siguiente pregunta lo golpeó con la dureza de la realidad. ¿Y qué significa ser artista para ti ahora? Se quedó en blanco. Aquello lo sacudió. Si había hecho progresos, ¿era suficiente para definir su identidad? David comenzó a repasar la semana en busca de lo que realmente significaba ser artista para él. En medio de sus reflexiones, un concepto comenzó a surgir. No se trataba solo de dibujar, sino de conectar. La necesidad de compartir su arte con el mundo había tomado una nueva forma. La lucha por expresarse no solo requería valentía ante el lenguaje, sino también una llamada a la autenticidad de su propio ser. Con ese nuevo entendimiento en su interior, se preparó para un desafío mayor. Iba a presentar un proyecto en clase, donde no solo dibujaría, sino que también se esforzaría por explicarlo en voz alta. La combinación de arte y expresión verbal era un cielo estrellado lleno de posibilidades. El día de la presentación, el salón se llenó de murmullos expectantes. David subió al escenario con sus dibujos en la mano, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. El momento había llegado, y aunque la incertidumbre lo embargaba, también lo envolvía una nueva determinación. En el silencio del ambiente cargado de expectativas, se enfrentó a sus compañeros. Con su voz aún temblorosa, comenzó a hablar. ¿Sería este el momento que cambiaría la manera en que se veía a sí mismo? Así, con una mezcla de nervios y valentía, David se sumió en su desafío, listo para desvelar su verdadero yo al mundo. David sintió cómo el silencio envolvía la sala mientras sus compañeros lo observaban con atención. Se sintió expuesto, como si cada mirada fuera una crítica oculta. Pero en lugar de dejarse consumir por el miedo, respiró hondo y recordó a doña Elena. Ella siempre decía que el arte era una ventana al alma y que expresar lo que llevamos dentro era de valientes. Esa idea resonó en su mente, empujándolo hacia adelante. Comenzó a describir cada uno de sus dibujos, sus colores vibrantes, las historias que en ellos habitaban. Cada palabra que escapaba de sus labios lo hacía sentir más ligero, como si estuviera despojándose de pesos invisibles. Sin embargo, el nudo en el estómago lo seguía oprimiendo. Había un abismo de ansiedad que amenazaba con tragárselo, pero su deseo de ser escuchado era más fuerte. Este es un bosque lleno de vida, dijo, señalando un dibujo que había trabajado con esmero. Es como el mundo que quiero crear con mis dibujos, un espacio donde todos puedan entrar y sentir algo, algo que conecte con ellos. Sus compañeros se miraban unos a otros, sorprendidos por la profundidad inesperada de su expresión. Él podía ver la curiosidad en sus rostros, y eso le daba un impulso renovador. A medida que avanzaba, David comenzó a notar pequeños destellos de conexión. Un par de sonrisas alentadoras emergieron aquí y allá, y su confianza empezó a elevarse. Pero, al mismo tiempo, un pensamiento venenoso lo asaltó. ¿Aceptarían de verdad su visión? La inseguridad resurgió, y nuevamente su voz se quebró. Pero, a veces, me da miedo que no entiendan lo que intento decir. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un reflejo de su vulnerabilidad. El silencio del aula se tornó pesado. David se preguntó si había arruinado su momento. Pero entonces, de entre la multitud, una compañera levantó la mano. Yo creo que lo entiendo.
A veces a mí también me asusta que no me escuchen, confesó. El ambiente se ablandó y una conexión palpable comenzó a florecer. David decidió aprovechar aquella apertura. Eso es lo que quiero. Sentir que aunque hablemos diferentes idiomas, el de las palabras y el del arte, aún podemos conectar. Esa declaración dejó a la clase atónita. Su sinceridad había dado un paso más allá de la mera presentación. Al concluir, recibió un aplauso que no solo sonó en sus oídos, sino que latió en su corazón. Pero aquel resplandor de triunfo se vio opacado por una sombra. Aún había voces internas que cuestionaban su valor. Después de la clase, varios compañeros lo rodearon, lo elogiaron y compartieron lo que su presentación había despertado en ellos. Aunque sus corazones latían con la alegría de la validación, David sintió el asfixiante peso de la temporada oscura que aún acechaba. Había tocado la superficie de su potencial, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Algunos murmullos rebotaban, y fue entonces que sus ojos encontraron a Joel, el chico que siempre lo había mirado con desdén. Estaba acercándose con una expresión que no lograba identificar. David, lo llamó Joel. Un silencio se apoderó del área mientras sus compañeros miraban expectantes. ¿Por qué no te quedas callado y dejas que realmente dibujen los artistas? Esa última palabra resonó con peso. El comentario se sentía como un intento por desestabilizar todo lo que había logrado. Era un desafío directo. David sintió cómo el escalofrío le bajaba por la espalda, pero en su interior una chispa se encendió. ¿Qué significaba ser un artista para él ahora? Necesitaba una respuesta. No podía dejar que el miedo lo definiera. Porque ser artista no solo es dibujar bien, respondió, alineando su voz con una firmeza que le sorprendió. Es comunicar algo que está dentro de uno. Y eso lo hago, Joel, aunque no lo entiendas. Las palabras salieron de su boca como un firme compromiso. Había pasado de la inseguridad a una declaración de identidad. En medio de una lucha por su voz, había comenzado a esbozar algo más profundo, su autoconfianza. El silencio se había transformado en la rica oportunidad de una conversación más significativa, pero David aún sintió el desasosiego. Sabía que lo que había manifestado era solo el principio. ¿Sería capaz de mantener esa fortaleza en las próximas interacciones? La pregunta ardía en su mente mientras salía del salón, dejando atrás la incertidumbre y avanzando hacia dominios desconocidos. David tenía que prepararse, pues el verdadero camino estaba a punto de revelarse, lleno de desafíos y autodescubrimientos. La mañana siguiente, David despertó con un ligero hormigueo en el estómago. Recordaba una vez más la sensación de conexión que había experimentado en clase, pero también la sombra de la incertidumbre que aún nublaba su mente. Se acercaba el día de la exposición de sus dibujos, y el peso de la expectación comenzaba a ser abrumador. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que su reflejo todavía mostraba una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. ¿Qué habría de mostrar al mundo que lo había rodeado hasta el momento? ¿Sería capaz de desnudarse artísticamente ante los ojos de aquellos que una vez lo despreciaron? Era un dilema que pesaba en su interior, un constante vaivén entre la confianza adquirida y la angustia que lo acechaba. En la escuela, mientras sus compañeros discutían sus propios proyectos artísticos, David se halló entre la multitud, tentado a compartir su proceso. Sin embargo, al acercarse, su mente fue invadida por pensamientos críticos. ¿Por qué hablarías de eso cuando todos están tan distraídos? Resonaba en su interior. Fue allí cuando vio a Joel, acentuando esa batalla interna. Su presencia lo inquietaba. Cada risita y cuchicheo parecían destabilizarlo, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Se desvió de la multitud, buscando refugio en la sección de arte, donde los trabajos permanecían expuestos. Se detuvo frente a su bosque de vida, el mismo dibujo que había presentado con tanto fervor. Esa imagen ahora se convertía en su mantra. Inspirado, decidió que debía invitar a más personas a ver su obra de una forma más profunda, a través de talleres que había imaginado con doña Elena. La idea lo iluminó. Si podía enseñar a otros lo que su arte significaba, quizás eso lo ayudaría a reafirmar su propia voz.
Así que comenzó a planear pequeñas sesiones donde invitaría a sus compañeros a explorar la conexión entre el arte y sus emociones. Se imaginó a sí mismo conduciendo, guiando a otros en el proceso. La idea brotaba con fervor, como uno de esos árboles vibrantes en su dibujo. A medida que el día avanzaba, se armó de valor y preguntó a su profesora de arte si podría compartir su idea. ¿Te gustaría guiar un taller? Sería una gran experiencia para ti y tus compañeros, respondió ella sonriente. Las palabras de aliento que escuchó despertaron en él nuevas expectativas. Su mente empezaba a imaginar el impacto que esto podría tener. Instintivamente, un nudo de ansiedad se desató, pero esta vez era distinto. La ansiedad se convertía en energía, en determinación. Comenzó a preparar los materiales, a agrupar ideas. Y durante cada pausa del día se concentró en las dinámicas que usaría. Había insertado un propósito detrás de cada decisión y cada paso que daba resultaba revelador. La próxima semana, David no solo presentaría sus dibujos, sino también el proceso que podía conectar a personas, superar barreras, abrir diálogos. La noche antes del taller se sintió inquieto. La incertidumbre había vuelto más fuerte que nunca. Preguntas como, ¿sería capaz de hacer que otros sintieran como él? Lo atormentaban, lo mantenían en vilo. En ese instante de autoevaluación, la esencia de su viaje se tornó más clara. Tenía la oportunidad de mostrar que ser artista era encontrar voz en la vulnerabilidad. Pero sería un camino lleno de desafíos y no podía permitirse tambalear ante Joel y sus dudas. La voz de su madre resonó en su mente. No dejes que otros apaguen tu luz. Ahora, más que nunca, la respuesta se sentía urgente. Desde su taller hasta la exposición, David se aferraba a su visión y a lo que había descubierto en sí mismo. El tiempo se comprimía, y con cada latido, la emoción se tornaba más intensa. El día de la exposición estaba a la vuelta de la esquina, y la presión aumentaba. ¿Sería suficiente esa nueva conexión que había cultivado? Mientras iluminaba el camino ante él, David sintió que la verdadera prueba estaba aún por llegar. ¿Podría sostenerse en pie ante la crítica y el escepticismo? El momento de la verdad estaba al llegar, y el corazón le latía a mil. Con cada trazo de su arte, cada interacción planeada, el murmullo de las dudas emanaba en el aire. David se encontraba al borde de un nuevo capítulo, uno donde enfrentaría su mayor desafío: demostrar que su voz, su arte y su verdad eran dignos de ser escuchados. La mañana del taller, David se despertó con el ímpetu en su pecho. La ansiedad que lo había mantenido en vilo la noche anterior había ido dando paso a una determinación casi palpable. Sabía que este era un momento crucial, no solo para sus dibujos, sino para su propia identidad. Pasó por su rutina matutina con rapidez, eludiendo sus pensamientos intrusivos y enfocándose en lo que podía controlar. Al llegar a la escuela, el ambiente vibraba con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Cada rincón parecía propenso a absorber la energía que emanaba de su ser. Se dirigió a la sala de arte, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había preparado hojas con ejercicios sencillos, herramientas de dibujo y una lista de temas que quería abordar. Se concentró en la idea de que su taller no solo sería una presentación de sus obras, sino un espacio para que cada uno pudiera expresar su propio mundo interno. Mientras sus compañeros llegaban, David notó el titubeante saludo de Emma, una compañera que había mostrado interés por el arte, pero que siempre se mantenía en las sombras del grupo. Su mirada era una invitación a comprender que muchos, como él, cargaban dudas ocultas, anhelando la validación que él mismo buscaba. Este reconocimiento le dio un nuevo impulso. No estaba solo en sus inseguridades. «Bienvenidos», comenzó, su voz temblando un poco al principio, pero fue creciendo en confianza con cada palabra. David encontró un punto en el que se sentía menos como el presentador y más como un compañero de viaje. Introdujo la idea de explorar el arte como medio de expresión emocional. Propuso poner en práctica dinámicas que conectaran sus sentimientos con sus trazos. Su objetivo era que todos se sintieran seguros y libres de compartir. La reacción de sus compañeros fue variada. Algunos se mostraron dubitativos, y entre ellos David detectó a Joel. Sus ojos brillaban en un juego de burla que lo hacía sentir vulnerable.
No obstante, en lugar de dejar que eso lo desanimara, se aferró a la imagen de su bosque de vida, una obra llena de colores que vivían en perfecta armonía, como su deseo de ver a todos los presentes florecer. Después de unos ejercicios de calentamiento, David compartió un ejercicio de contemplación. Cierra los ojos y piensa en algún lugar donde te sientas a gusto, como un refugio. Al abrir los ojos, vio que algunos habían dejado de lado sus miedos. Se estaban soltando, abandonando el escepticismo a medida que sus manos se movían por el papel. A lo largo del taller, David se percató de momentos de conexión genuina, donde las risas se transformaron en diálogo. Y fue entonces que se dio cuenta del poder que había en su propia vulnerabilidad. Cada vez que un compañero se atrevía a compartir sus sentimientos, él se sentía más fortalecido, como si el taller se convirtiera en un complejo intercambio de experiencias. Sin embargo, en un giro inesperado, al final de la sesión, Joel se levantó. ¿Y si no eres tan bueno como piensas? Puede que tu arte hable, pero ¿tus palabras son igual de valiosas? La sala se quedó en silencio. David sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La crítica, disfrazada de una pregunta provocativa, lo saltó a una confrontación interna. Sin embargo, en vez de enfurecerse o encogerse, recordó a su madre y la luz que ella siempre le había instado a no apagar. «No se trata de ser el mejor, se trata de ser honesto», respondió David con una calma que lo sorprendió. «Y los dibujos son solo una parte de lo que soy». Ahí estaba, un paso más cerca de la respuesta que había estado buscando. El taller lo había transformado, un paso más en su viaje de autodescubrimiento. Mientras los compañeros aplaudían, David sintió por primera vez que su voz no solo era digna de ser escuchada, sino que tenía el poder de influir. Había comenzado a aceptar su propio valor en el proceso creativo. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de Joel seguía acechando. ¿Sería suficiente esa respuesta ante el juicio del mundo exterior? Aquellas palabras resonaban mientras el eco de su propia verdad comenzaba a solidificarse. Con el regreso a casa, no podía evitar preguntarse, ¿había dado el primer paso hacia una verdadera conexión con su arte y su mensaje? ¿O la duda seguiría acechando en su devenir creativo? La noche post-taller, David se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y lápices de colores. La emoción del día se estaba desvaneciendo lentamente, arrastrando consigo las horas de convicciones recién adquiridas. La crítica de Joel danzaba en su mente como un eco ensordecedor, desafiando su autovaloración. Decidió que no podía rendirse. Era el momento de confrontar su tormento interno con acción. Comenzó a dibujar. La hoja en blanco lo miraba, vacía y desafiante. En lugar de presionarse a sí mismo para crear una obra maestra, decidió plasmar sus pensamientos y sentimientos tal como eran, sin reticencias. Cada trazo era un putido de sinceridad. La fragilidad de sus inseguridades se transformó en líneas audaces, mientras sus manos se movían sin dudar. Con cada golpe de lápiz, David notó cómo la sombra de su duda inicial se iba disipando. Se sumergió en un mundo que le pertenecía, donde podía simplemente ser. Redescubrió su bosque de vida, pero ahora incluía caminos sinuosos que atravesaban paisajes más oscuros, una representación de sus temores. En su mente, comprendió que su arte no solo debía reflejar la belleza, sino también las luchas y los obstáculos. Cuando terminó, observó su creación. Era un complejo entramado de colores, emociones y vulnerabilidades, un rompecabezas que, en su imperfección, le contaba su historia. Se sentía orgulloso, y por primera vez en mucho tiempo, se dio permiso para ser imperfecto. Sin embargo, el resonar de la pregunta de Joel le cerró el pecho. ¿Era suficiente? Al día siguiente, David se propuso ir a la sala de arte antes del inicio de las clases. Quería observar, aprender y entender cómo otros enfrentaban sus propios desafíos creativos. Al llegar, encontró a Emma dibujando en una esquina. Ella lo miró con sorpresa, y un destello de timidez se asomó en su rostro. David se acercó y le sonrió, reconociendo en ella esos mismos miedos que lo habían perseguido. ¿Te gustaría mostrarme lo que haces?, preguntó él con un tono suave. Emma dudó momentáneamente, pero luego asintió, mostrando con orgullo su trabajo. David observó su línea de colores. Le gustaba la forma en que mezclaba, tonos vivos con sombras sutiles, creando un ambiente íntimo y profundo. «Esto es increíble», le dijo.
Tus sombras cuentan más que los colores en sí. Las palabras surgieron sin un segundo de vacilación. Había encontrado su voz, no solo a través de su arte, sino también al alentar a otros. De repente se dio cuenta, el verdadero valor de su mensaje no provenía solo de su propia experiencia, sino de la conexión que generaba con los demás. David comenzó a preguntarse si la crítica de Joel había sido, de alguna manera, un empujón que lo había guiado hacia su crecimiento. La duda seguía asomando su cabeza como un indeseado visitante, pero ahora estaba decidido a transformarla en un motor de autoexploración. Así, sacó una hoja y empezó a registrar sus observaciones y sentimientos sobre el arte, sobre Emma, sobre el taller. Sin darse cuenta, estaba construyendo un mapa de su evolución personal. Cuando sintió que había absorbido lo suficiente, decidió que su próximo objetivo sería expandir no solo su arte, sino también su voz, invitando a otros a explorar sus propias historias. Pero detrás de su motivación, una inquietud se manifestaba. ¿Podría mantener el equilibrio entre su propia expresión y la crítica ajena? Mientras se aproximaba la hora de clase, su mente coqueteaba con nuevas ideas, pero también con el dilema de una autocrítica cada vez más aguda. Entonces, una idea fulgurante invadió su mente. Quizás lo que realmente necesita mi arte es una reivindicación, y no solo para mí, sino para los demás que luchan con sus juicios internos. Con esa certeza en su corazón, su camino se tornaba más claro. ¿Qué extrañas revelaciones le traería esta nueva búsqueda? A medida que las campanas sonaban, la incertidumbre del juicio de Joel pesaba más en su pensamiento. David no sabía lo que el futuro deparaba, pero sí estaba decidido a explorar cada rincón de su interior y high level de su creatividad. ¿Era esto el verdadero inicio de su viaje hacia la autenticidad en su expresión? David se despertó con la mente en plena ebullición. Había transitado por un camino inesperado en las últimas semanas. La idea de una reivindicación lo envolvía como un manto, un impulso que lo retaba a modelar su arte en algo más significativo. El eco de la crítica de Joel resonaba aún, pero por primera vez no le parecía un obstáculo, sino un llamado a la acción. Decidió que su próxima obra no sería solo un estallido de colores. Había un propósito en su corazón, y ese impulso exigía claridad. Buscando un espacio donde pudiera trabajar sin distracciones, se dirigió a un pequeño parque cercano, donde los murmullos de la naturaleza y el susurro del viento lo invitaron a dejar fluir su esencia. Mientras se sentaba sobre una banca, notó un grupo de niños jugando a lo lejos. Miró sus risas, su despreocupación, y de repente una idea emergió en su mente. Su nueva obra tendría que reflejar no solo su propia lucha, sino la vulnerabilidad de aquellos que, como él, a menudo llevaban silencios cargados de dudas y anhelos. Quería capturar la esencia de lo que significa ser humano, con sus altibajos, con sus sombras y su luz. Comenzó a esbozar en su cuaderno. Con cada trazo, imaginaba las historias de aquellos niños, los miedos que probablemente llevaban, las esperanzas que ansiaban. Por primera vez, su arte se transformó en un refugio no solo para él, sino para otros. Se sintió ardiendo con intensidad, como si una chispa de conexión empezaba a encenderse en su interior. De repente, se detuvo. Los pensamientos de Joel se asomaron nuevamente. David tomó una respiración profunda. No puedo ser el único. ¿Qué lidia con esto?, se dijo. Luchar contra la autocrítica no era solo su carga. Había un universo entero de luchas en el que su arte podía tener cabida. Sin pensarlo dos veces, decidió que su creación se convertiría en un mural comunitario. El deseo de compartir su visión lo llenó de determinación. Dedicó los siguientes días a investigar cómo se organizan proyectos artísticos en la comunidad. Se encontró con ciudadanos que, al igual que él, luchaban por expresarse y ser escuchados. En cada conversación su mundo se expandía y la noción de su propio arte se transformaba. Un día, durante una reunión en la comunidad, se topó con personas que habían experimentado su propia travesía de dudas y resurgimiento. David compartió su idea del mural, cómo cada trazo podía ser una voz, una historia, pero también se dio cuenta de que debía estar preparado para las críticas constructivas, comprender que no solo él, sino todos aportarían a esa obra colectiva, le daba un nuevo sentido de propósito.
La conexión que comenzó a crear con otras personas fue como un bálsamo. Comenzó a reconocer talentos ocultos, jóvenes que tenían historias poderosas, profundidad en sus emociones y habilidades artísticas inexploradas. La vulnerabilidad comenzó a desplegarse en cada reunión, y con ella, su autocrítica parecía desvanecerse, casi dejando un vacío que su deseo de conexión llenó. Sin embargo, mientras se acercaba la fecha de inicio del mural, una inquietud desbordó su mente. ¿Y si las voces de los demás desdibujaban la suya? ¿Estaba realmente listo para compartir no solo su arte, sino también su corazón y sus temores en un espacio tan expuesto? Los miedos acechaban, y la realidad de que estaban a punto de desnudarse ante un mundo crítico generaba una ansiedad intensa, pero con esta ansiedad también sentía una expectativa crujiente, como si el destino lo estuviera empujando a un encuentro inevitable. David comprendió que estaba en el umbral de un nuevo capítulo. Una vez más, ponderó el equilibrio entre expresarse y ser vulnerable al mismo tiempo. Estaba tan cerca de conseguirlo, pero aquel último empujón lo desafiaba a enfrentar su mayor temor, el juicio colectivo. Mientras comenzaba a visualizar el mural, un pensamiento aterrador se apoderó de él. ¿Qué haría si no era suficiente? La pregunta persistía, fluctúa en su mente y le erizaba la piel. El eco de sus temores resonaba más fuerte que nunca. Con la adrenalina corriendo por sus venas, David se sintió preparado para la confrontación final que lo llevaría a confrontar no solo la opinión ajena, sino su más profundo miedo. ¿O sería esto el momento en que finalmente abrazara su autenticidad? David despertó esa mañana con una mezcla de expectativa y nerviosismo. La fecha del mural había llegado, y con ella, la culminación de un proceso de transformación que había comenzado en su interior. Había pasado de un niño tímido y ensimismado a un joven decidido a conectar su arte con las historias de otros, y las dudas que lo acompañaban eran ahora un eco lejano que comenzaba a desvanecerse. El miedo al juicio empezaba a ceder a una emoción revitalizante. Al llegar al parque, el lugar donde había empezado a gestar su idea, se encontró rodeado de sus compañeros y de personas de la comunidad que habían decidido unirse a su proyecto. Había caras que antes no conocía, historias diversas listas para entrelazarse y convertirse en algo más grande. David sintió que la energía colectiva era un imán, lo arrastraba hacia un propósito compartido. La angustia del día anterior se desvaneció por un momento, mientras observaba los rostros expectantes que se reunían a su alrededor. Con confianza renovada, David se dirigió a ellos. Este mural no será solo representación de nuestros talentos individuales, sino un espejo de nuestras emociones y experiencias. Cada uno de nosotros tiene una historia válida que compartir, y este es nuestro espacio. Al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que su voz tenía la fuerza de la sinceridad. Lo que había aprendido en su viaje personal se traducía ahora en un mensaje más amplio, una invitación a la vulnerabilidad colectiva. El trabajo comenzó con entusiasmo. Los colegas dibujaban, pintaban y compartían anécdotas. Algunas risas surgían de los pequeños errores, pero también se produjeron momentos de reflexión profunda. David se movía de un lado a otro, guiando, apoyando y también escuchando las historias que emergían de cada pincelada. Había un poder en el arte que lo transformaba, una capacidad de garantizar que cada voz contara. Mientras avanzaban, David se sintió atrapado en un torbellino de alegría y nostalgia. Cada trazo que realizaban era una pieza de un rompecabezas que ahora entendía con claridad. Su vulnerabilidad, sus dudas y sus temores estaban interconectados con los de sus compañeros, una red de emociones humanas. A medida que el mural crecía, su confianza crecía con él, iluminando las sombras internas que alguna vez fueron una carga pesada. Al final del día, el mural ya mostraba un esplendor vibrante, reflejando diferentes matices de la vivencia humana. David se sintió emocionado. Ese mural era la tangibilización de su auténtica esencia. Cuando los colores se mezclaron y algunas imágenes se unieron en perfecta armonía, su autoestima florecieron, sintiendo que había aportado un valor que no solo era visible, sino que resonaba en el corazón de quienes los rodeaban. Con el mural completo, el momento de revelarlo al resto de la comunidad llegó. La ansiedad, que una vez había limitado su voz, ahora se transformó en confianza palpable. Al dirigirse a la multitud reunida, observó a doña Elena en el fondo, sus ojos brillaban con orgullo. Esto es más que una obra de arte, es nuestra historia, nuestras luchas y las victorias de cada uno de nosotros.
Lo que intentamos comunicar a través de aquí es que todos podemos encontrar una voz, y aunque el mundo a veces intente silenciarla, siempre hay un camino para la expresión. Las palabras fluyeron por sí solas, cada sílaba provocaba un eco entre los presentes que compartían una conexión. La ovación fue instantánea y la energía vibrante. Sus compañeros sonrieron y comenzaron a compartir sus propias experiencias, hombres y mujeres resonando con la autenticidad del momento. David se dio cuenta de que su viaje no solo había tenido un efecto en sí mismo, sino que había transformado el espacio a su alrededor. Al finalizar el evento, mientras la multitud se desvanecía, David vio a Joel acercándose. Había cambiado, sus ojos reflejaban un nuevo reconocimiento. Aunque no siempre te haya entendido, este mural es lo tuyo. Es grande. David sintió el peso de su tensión interna desvanecerse. La conversación era un símbolo de lo que había logrado. No había que competir ni temer al juicio, había que conectar. En ese instante, David comprendió la magnitud de su viaje. Había encontrado no solo su voz artística, sino también la capacidad de comunicarse con genuinidad a través del arte, un camino que había aprendido a abrazar. La transformación había sido profunda, y con cada palabra expresada, cada trazo dibujado, supo que había conquistado la batalla más significativa, la lucha interna por su identidad. Regresó a casa con una confianza renovada. Sus pasos eran ligeros, como si el peso de todas las inseguridades hubiera desaparecido. La vida que una vez había sido una lucha por la aceptación se había convertido en un florecer. La incertidumbre ya no lo asustaba porque entendió que el verdadero arte reside en la vulnerabilidad, que expresarse es un acto de valentía. Decidido, se sentó con su madre y compartió no solo las historias del mural, sino cada pequeño triunfo cultivado en su interior. David sonrió, entendiendo que este solo era el comienzo de su verdadero viaje hacia la autenticidad. Este es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas increíbles transformaciones personales. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final porque queremos conocer su perspectiva. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden lo crucial que es su apoyo para que sigamos trayendo contenido que transforma vidas.